Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida nueva y eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan, de donde escuchamos el texto del Evangelio de hoy, nos cuenta el encuentro de Nicodemo y Jesús. Nicodemo representa la religión, la gente que tiene religión, prácticas religiosas. Nicodemo es hombre principal entre los judíos, fariseo, conocedor de la doctrina, practicante dedicado a la religión, a las costumbres religiosas, a lo que la religión prescribía y pedía. Era un hombre muy religioso, Nicodemo, y principal, líder, miembro del Sanedrín, que era el órgano que mandaba tanto en lo religioso como en lo social. La gran mayoría de los integrantes del Sanedrín rechazaban a Jesús. Unos cuantos simpatizaban con él, y el mismo evangelista dice: pero no lo decían abiertamente por miedo a la comunidad. Por eso Nicodemo va de noche a ver a Jesús, en lo secreto. Le iría muy mal si de día fuera a visitar a Jesús cordialmente como fue. Nicodemo es un hombre religioso, pero no conoce a Jesús, ni se convence de aceptar a Jesús. En varios textos del Evangelio, Jesús choca con la gente religiosa. Especialmente el Evangelio de San Juan nos cuenta discusiones, enfrentamientos
entre Jesús y la gente religiosa, fariseos, escribas. Nicodemo escucha a Jesús. Jesús le invita a cambiar de ideas, a hacer un lado muchas de sus creencias religiosas y prácticas para abrirse a la buena nueva de Dios, que es Jesús, al Evangelio de Dios, que es Jesús. Dice en el diálogo el evangelista San Juan en el capítulo 3 que Nicodemo empieza diciéndole: sabemos que vienes de parte de Dios por los milagros que haces. Nicodemo sabe la Escritura. Jesús aprovecha para decirle: tú sabes mucho y eres muy religioso, pero necesitas nacer de nuevo. En verdad te digo, hay que nacer de nuevo. La finalidad de la religión y de las prácticas religiosas, Nicodemo, es darnos vida nueva. Cambiar muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras actitudes y dar testimonio de ser personas nuevas. Hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, como no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, como solamente sabía enseñar, mandar, y de repente Jesús le cuestiona, le pregunta, se desubica. ¿Cómo que hay que nacer de nuevo? La persona adulta como yo, ¿cómo entrar al vientre de su madre otra vez? Fíjense, el que mucho sabía, resulta que no sabe. El experto en religiosidad se desubica ante Jesús, ante las preguntas de Jesús. Nicodemo, tú lo tomaste al pie de la letra. Hay que nacer del agua y del espíritu. Hay que nacer interiormente. Hay que nacer en la manera de pensar. Hay que nacer en la manera de vivir. Hay que nacer de nuevo en las actitudes. Hay que nacer de nuevo en los sentimientos. Hay que nacer de nuevo como personas, en la relación con los demás, en el trato con el prójimo, en los sentimientos, nacer de nuevo. Y es cuando surge el diálogo que escuchamos hoy. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida nueva y eterna. Nicodemo no más habló, escuchó a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que no vivan perdidos, confundidos, desorientados. Aunque tengan religión, aunque tengan prácticas religiosas, necesitan vida nueva, necesitan recibir al Hijo amado de Dios que Él les ha dado. Todo el que crea en Él tiene vida nueva y eterna. Todos los que estamos aquí somos gente religiosa. Tenemos una religión católica, pero tenemos a Jesús. Hay mucha gente que puede tener religión y no tener a Jesús.
que puede tener muchas prácticas religiosas, costumbres religiosas, tradiciones religiosas, como los judíos, y en tradiciones y costumbres religiosas, a los judíos no les llegamos ni a los talones. Pero no aceptaron a Jesús. Rechazaron a Jesús, porque Jesús les pedía nacer de nuevo, cambiar muchas ideas religiosas, dar testimonio de que realmente creían en Dios, que miraran en su prójimo la imagen de Dios, especialmente de los más marginados, que cambiaran sus sentimientos de presunción en sentimientos de humildad. Jesús cuestionó a los judíos de cómo presumían de ser muy religiosos, pero sus vidas no cambiaban. Su manera de pensar era cerrada. Se aferraban a sus costumbres, a sus tradiciones, y rechazaban todo cuestionamiento, y rechazaban a Jesús por hacerles ver sus errores. Nos tenemos que preguntar con sinceridad: ¿la religión que yo digo tener me lleva a Jesús? Porque esa es la finalidad. Soy católico, soy cristiano católico por religión, pero ¿realmente Jesús vive en mi corazón? ¿Realmente estoy teniendo vida nueva y crezco en esa vida nueva y comparto esa vida nueva de Jesús en mí con los demás? ¿O solamente tengo costumbres religiosas, tradiciones religiosas que no logran cambiar mi vida, que no me cambian mi manera de pensar, mi manera de vivir, mis sentimientos, mi egoísmo, mi envidia, mi soberbia, mi vanidad, mi vacío, mi confusión? Cada uno nos conocemos. Si tú tienes solo religión y prácticas religiosas, pero no tienes a Jesús en tu corazón, en tu mente, en tu ser, la religiosidad que tienes solo te da para ir al día, te sostiene en lo moral, pero no te da una vida nueva en plenitud. Por eso nos confesamos tan seguido y los mismos pecados. Hay gente que hasta usa ese pretexto: ¿para qué me confieso tan seguido? Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo porque no has experimentado esa vida nueva de Jesús. Porque solamente has vivido en prácticas religiosas, costumbres religiosas, pero no te has encontrado con Jesús realmente abriéndole tu corazón, entregándole tu vida y dejándole cambiarte tu manera de pensar. Todo el que crea en Él. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es entregarle la vida. Ven a mi vida, Jesús. Yo tengo religión, pero me haces falta tú. Porque me he quedado solo en las prácticas religiosas. Pero me ha hecho falta tomar la decisión de entregarte mi corazón y mi vida. Y aunque he escuchado eso,
nunca he tomado una decisión seria y firme. Ven a mi vida, Jesús. De ahora en adelante quiero seguirte. Eso es creer en Jesús. Seguir a Jesús. Quiero seguirte. Esforzarme en pensar como tú piensas. Esforzarme en vivir los valores que tú viviste y enseñaste. Esforzarme en tener tu estilo de vida y la manera en que tratabas a los demás, te relacionabas con los demás. Y para eso, todo el que quiera seguir a Jesús necesita conocerlo. Hay mucha gente que tiene prácticas religiosas, pero no conoce a Jesús. Mucha gente por devoción tiene muchos rezos, pero nunca lee el Evangelio, no conoce a Jesús, se queda en las prácticas religiosas de costumbre y no conoce a Jesús. Gente que tiene muchas costumbres, prácticas de devoción, fiel a lo que le han enseñado incluso desde pequeño, pero como a la mayoría desde pequeños no nos dijeron la importancia de leer los evangelios, de conocer a Jesús, eso no entra en nuestro cuadro de prácticas religiosas. En la mayoría de hogares se decía hay que rezar el rosario todos los días. ¿En cuántos hogares se decía hay que leer el evangelio todos los días? Hay que hacer esta práctica religiosa, varias. ¿Y quién nos ha insistido en conocer a Jesús en los evangelios? ¿Quién nos ha dicho de la importancia de conocer a Cristo? Nicodemo sabía mucho de prácticas religiosas, pero no aceptó a Jesús, porque Jesús le cuestionaba, le hacía revisar su manera de pensar y de vivir. Levanten su mano los aquí presentes y los que están mirando este video, que reconocen la presencia de Dios, que necesitan tener más a Jesús en sus vidas, creer de verdad más en Jesús, conocerlo más y seguirlo con más fidelidad. ¿Quién reconoce eso? No hay otra más que ir a los evangelios. No hay de otra. Todo el que quiera conocer a Jesús, todo el que quiera recibir a Jesús en su vida, creer en Él, tener vida nueva y eterna en Él, debe estar viviendo en los evangelios. Porque los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, la manera de pensar de Jesús, los sentimientos de Jesús, los valores de Jesús, la manera en que Jesús se relacionaba con los demás, el estilo de vida de Jesús. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él se decida conocerle y seguirle, tenga vida nueva y eterna. ¿Quién necesita siempre renovar su vida? Levante su mano. Necesitamos más a Jesús. ¿Quién desea vida eterna al morir? Necesitamos conocer y seguir a Jesús. Amén. Voy a terminar con una frase del Papa Francisco en su documento El gozo del Evangelio, que él dio a la iglesia en el 2013, en el mismo año en que fue elegido papa. Bendito Dios, acaba de cumplir 8 años como papa, renovando la iglesia,
Y en ese primer documento que dio a la iglesia, en el número 49, miren lo que dice el Papa Francisco: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Vean, salgamos a ofrecer la vida de Jesucristo. Si algo debe inquietarnos santamente, y preocupar nuestra conciencia, si algo debe preocuparnos, inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, ¿qué es? Es que tantos hermanos y hermanas nuestros viven sin la fuerza, sin la luz, sin el consuelo de la amistad con Jesucristo. Por eso el Papa dice: salgamos a ofrecer a Jesucristo. Deseo de corazón que estas palabras nos convenzan y motiven a tomar los evangelios, a decidirnos poner a Jesucristo en el centro de nuestra religiosidad, conocerlo cada vez más y mejor y esforzarnos en seguirle, tratando de vivir lo que Él nos enseña.